después de 4 jornadas ya, realmente estamos muy contentos de la convocatoria, de la gente, las instituciones. Sabemos que el día viernes ya muchos compañeros del interior ya han retornado a sus lugares, pero sí nos han dejado muchos mensajes de que toda la discusión que se ha generado acá, pues inspira a que en los demás departamentos se vayan realizando estas actividades. Y cada una y uno de ustedes que ha ido aportando, pues ahora van a tener que viajar. Ese es el mensaje. Nos han dicho, queremos que vayan a Tarija, queremos que vayan a Sucre, a Oruro, a Potosí, a Santa Cruz. Entonces vamos a tener una agenda muy amplia y este espacio justamente ha sido para conocernos y estrechar los lazos, ¿no?, de trabajo. Bien, entonces esta es la última mesa. Es una mesa muy linda porque también están gente lindas, amigos, amigas, activistas con quienes hemos hecho muchas complicidades por muchos años, ¿no? Y un honor de que aquí Mario Rodríguez, quien es director de Huaynatambo, la Casa de las Culturas Jóvenes, también tiene programas de televisión, de radio. Por eso es doble satisfacción y placer que él ahora se haga cargo de la moderación de esta mesa, el arte y la incidencia en la educación. Un aplauso a Mario y te dejo la mesa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, David, gracias por la invitación. No soy director de Huaynatambo, eso nomás que quede claro. Soy parte del equipo de Huaynatambo y de la red de la universidad, porque no soy director. No tenemos director. Sí, desde hace años estamos buscando. Este último panel, además de agradecer la invitación, es un panel que personalmente me gusta, me desafía, porque voy a compartir mesa con 3 personas que conozco también desde hace añadas. Somos viejos conocidos, más conocidos que viejos. Y conozco su trabajo y por eso me parece que va a ser súper desafiante este panel y esta conversación, y espero que así sea. Vamos a compartir y hacer circular este micrófono. Empiezo por aquí presentando Raquel Romero. No sé cuántos años nos conoceremos, montones de añadas. Me han dado un papelito, voy a hacer esa presentación porque no todo el mundo le conoce. Raquel tiene más de 20 años de experiencia en la elaboración de contenidos artísticos educativos. Esta habilidad la desarrolló gracias a su trabajo y pasión como actriz de Teatro Trono, un teatro que trabaja con jóvenes y niños, niñas, con el propósito de desarrollar sus habilidades creativas y propositivas para romper su invisibilidad. En el año 2013 empezó a trabajar como educadora de la Fundación Comunidad de Productores en Artes, COMPA, implementando talleres de pedagogía artística. A partir del 2012 realiza talleres de transferencia metodológica de la pedagogía de cuerpos libres desde la descolonización corporal. Una metodología propuesta por Iván Nogales, fallecido hace poquito, 2 meses, 3 meses, y enriquecida cotidianamente desde la experiencia de Compa Trono. Bienvenida, Raquel. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Estuve un poquito en la mañana, pero yo siento que ahora es un buen momento para ir profundizando cosas respecto a qué se propone realmente desde las artes como incidencia en la educación. También está una amiga que igual conocemos su trabajo desde hace años y hemos podido compartir sus experiencias aquí y en España, porque ella se mueve entre estos 2 espacios, conocida como Warmi Cusicita, la Julia Castillo Condori, feminista, educadora popular, escritora, narradora y gestora cultural, con formación en educación social, animación sociocultural, crianza, educación respetuosa y terapias expresivas. 21 años como asesora psicopedagógica en comunidades educativas en Bolivia y España, parte del equipo de Crearte Educación y Educación Comunitaria Bolivia-España. Bienvenida, Warmi. Muchas gracias por compartir este lindo espacio entre compañeros de lucha, amigos, amigas.
y también con toda la gente que está aquí presente, ¿no? Porque está haciendo una construcción también colectiva de los pensares y sentires y de las experiencias que todos y todas tenemos. También está con nosotros, con nosotras hoy Jimmy Tirá, es máster en Educación Superior, licenciado en Artes, coreógrafo, gestor cultural, director de culturas actualmente del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, pero fundamentalmente durante muchos años alguien que ha hecho gestión cultural, gestión con su cuerpo en Quicotadas y también años de compartir caminos. Jimmy, bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido. Para nosotros es un gusto poder compartir un poquito nuestras experiencias sobre lo que hemos vivido en la formación de arte y las necesidades que sentimos. De hecho, yo estoy en el grave conflicto de que ya no puedo meter a mis hijos en ningún colegio. Estamos queriendo abrir nuestro propio colegio porque ya no he logrado encontrar un espacio donde puedan formarlos adecuada y conscientemente hacia ellos mismos. No vamos a tener así unas ponencias clásicas, sino un espacio de conversación. Y vamos a ver, a partir de las experiencias, cómo nos brota esa conversación y que nos alimenta en el debate. Pero para ubicarnos desde dónde se está hablando, les voy a pedir que brevemente nos cuenten ese es su trabajo artístico, cultural, pero su vinculación con procesos educativos, y en este caso el tema de interés de esta mesa, la incidencia en procesos educativos regulares. Entonces voy a empezar con el chino, hacemos a la inversa, brevemente, para que la gente ubique desde dónde se habla en esta mesa. Yo he tenido la suerte de dirigir un colectivo en Bolivia durante 12 años y ha sido pues, mi espacio de experimentación, de formación, y hemos desarrollado nuestros propios códigos, nuestros propios lenguajes, sin desconocer que hay otros procesos, otras incidencias y otras formas de recibir y encontrar los mecanismos de interpretación. En ese proceso nos hemos dado cuenta de que no solo se trata de formar en el área técnica, sino se trata de formar y dar herramientas para el desarrollo humano sensible de nuestros alumnos. Y me ha pasado mucho que hemos formado chicos, hemos formado jóvenes que originalmente llegaban como con una patología o como con una deficiencia comunicacional y terminaban siendo futuros líderes, futuros gestores, gente que se ha dedicado a vivir y a manejar sus propios colectivos de arte. Entonces nos hemos percatado que el arte, nuestra finalidad de pronto es el medio para activar ciertas emociones y ciertas inquietudes en nuestros estudiantes para que ellos puedan encontrar su ruta hacia el futuro. Cuéntales un poco lo que es Quicotadas, ese trabajo, dónde se mueve, qué hace. Bueno, Quicotadas es un colectivo que ha crecido bastante, nace originalmente en Ecuador, en Quito, luego regreso a Bolivia porque yo soy boliviano y formamos la sede de La Paz y vamos trabajando. Hace un año y medio hemos logrado hacer la sede del Alto y este año están haciendo la sede de Australia. Entonces ya es como que el colectivo ha crecido mucho, se está esparciendo y en todo lado lo que hemos buscado como con el colectivo es formar jóvenes que empiecen a indagar en sus propias formas de interrelacionarse con la comunidad. Nosotros como colectivo de teatro tenemos una diferencia abismal porque nunca nos han visto vendiendo entradas y no damos funciones comerciales ni públicas. Realmente damos muchas funciones. El año pasado hemos logrado dar 300 funciones en el año y efectivamente para la ciudadanía llega de forma gratuita, pero no va gratis porque los jóvenes viven de esta actividad. Entonces nos hemos dedicado mucho a los procesos educativos y son las instancias, instituciones y otros espacios los que nos han permitido como colectivo poder desarrollar nuestra actividad escénico-teatral y permanecer y estar vigentes en la actividad. Ahora, con mucho agrado, acabamos de terminar el FIDAEPA, que es un festival que 2 años nos ha financiado Iberescena, y el colectivo está en este momento en Ecuador dando funciones y tiene la próxima semana en Perú otro tanto de funciones y estarán de regreso ya en 2 semanas más por acá. Walmi, Cusicita, contanos tu trabajo. Vale, cuando hablamos desde dónde vamos a plantear todo esto, yo tengo que ir hasta atrás porque empieza todo con mi profesora Miriam Muñoz del Castillo, ¿no? Una profesora de primaria que tuve el honor de estar acompañada en mi proceso y a través del arte, enseñarme muchas asignaturas a través del arte. Y en esos momentos, hablo de desde muchos años, de los 80,
no sé, trabajaba el tema de educación emocional, terapias a través de educación, pero ya lo tenía muy claro. El arte como transformación personal y social hizo que pues, yo me incline para ver qué herramientas me servían para todos los espacios donde yo me movía, la escuela. Lamentablemente, aparte de la profesora, he tenido una escuela muy tradicional, donde me he hecho posicionar qué es lo que yo quiero trabajar cuando pues, empecé el tema de la formación de la educación. Entonces, después de formarme, presento unos proyectos a varios colegios, 5 colegios del Alto y otros 3 de La Paz. Y el proyecto se llamaba Arte Escénico en el Aula. Y como también todos hemos vivido nuestro proceso en la escuela, pues yo rescaté algunas cosas que no me gustaban en la escuela, que me parecían realmente que no me fortalecían como persona ni a nivel social. Entonces, en esos programas, lo que queríamos promover no era dar técnicas, herramientas artísticas para que el niño o la niña elija hacer teatro, música, danza, etcétera, etcétera. Lo que queríamos era que el niño, lo que estamos hoy comentando, todos los días hemos comentado, una formación integral. Entonces, eso ha sido durante 7 años aquí en Bolivia. Y después, en 2001, con esa posición clara de generar más programas, más proyectos adecuados, no a la educación en general, sino a los contextos educativos de cada comunidad, de cada zona, de cada barrio, me voy para España. Y lo lindo es que me encontré con hartas hermanas de otros territorios de Avia Yala y conformamos una asociación. Antes Avia Yala, ahora se conoce como Crear de Educación Comunitaria. Y lo que hacemos es incidencia en la educación, la formal y la informal. Estamos en centros educativos trabajando las problemáticas que no solamente hay en España, que aquí también existe, el tema del racismo, el tema de todas las violencias, podemos comentarlos más adelante. Entonces lo que hacemos es, a través de las herramientas artísticas, trabajar, pero no solamente para promocionar la cultura, el arte, sino también para generar la transformación personal del niño, de la niña, del adolescente, pero también social. Y ahí el trabajo que nos gusta muchísimo es el trabajo, la incidencia política que se hace como comunidad educativa. Hablamos de equipo directivo, profesorado, alumnado y también el barrio, ¿no? Sentimos que si solamente llegamos al alumnado no vamos a poder conseguir una transformación real. Y ahora justamente Crear Educación Comunitaria tiene 2 equipos, uno en España, que ya estamos haciendo, seguimos con las actividades y las propuestas y los proyectos en las calles, porque para nosotros es importante, la educación está en todos los espacios donde nos movemos, pero también seguimos en las escuelas. Más adelante vamos comentando eso. Gracias. Bueno, Raquel, contanos desde dónde nos vas a hablar, desde esta articulación entre arte, cultura y escuela. Bueno, gracias. Esta mañana hacía como un resumen de lo que es COMPA a nivel más o menos operativo, pero siento que es importante aclarar que nosotros hablamos desde las artes con un enfoque de descolonización corporal. Es decir, que para nosotros el instrumento, la herramienta didáctica es el cuerpo. Muchas veces cuando hablamos de herramientas didácticas siempre pensamos afuera del cuerpo, ¿no? Y siempre nos limitamos por esos elementos. Decimos, es que no tenemos data, es que no tenemos libros, es que no tenemos herramientas, no tenemos cartulina, no tenemos bolígrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se enfoca la herramienta en el propio cuerpo, ves la inmensidad de potencialidades que tenemos y que llevamos todos los días en nuestra cotidianidad. Entonces, es desde ahí que nosotras y nosotros incidimos en la educación a partir de las artes, ya no solamente como una herramienta, sino como un método. Y tenemos 3 métodos, no solamente las artes, sino las artes, la lúdica y la ternura. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad es construir desde la educación cuerpos libres. Cuerpos que sean capaces de abrazar, cuerpos que sean capaces de aceptar al otro ser humano. Y siento que ahí es donde podemos visibilizar mejor políticamente cómo las artes son esta herramienta educativa. Dices que esta mañana ya pudiste, yo no estuve esta mañana, compartir lo que es COMPA, pero así en 1 minutito, en 2 minutitos, lo que hacen y el trabajo en escuelas. Bueno, lo que hacemos es bastante múltiple, porque siento que tenemos una visión bien sistémica, ¿no? Todas las cosas pasan al mismo tiempo.
De hecho, tenemos varios niveles de gestión, hacemos gestión institucional, hacemos gestión autónoma y, bueno, todas las gestiones que sean posibles para sobrevivir y para que la experiencia siga avanzando. Hemos empezado como un grupo de teatro independiente, nos hemos involucrado en las escuelas y al principio incluso éramos criticados, ¿no? Porque la escuela, lo que les decía esta mañana, es un espacio bastante rígido todavía, que difícilmente acepta las transformaciones, ¿no? Creo que es una de las instituciones más sólidas en torno a reproducir ciertos elementos sociales bastante verticales, ¿no? Como elenco de teatro hacemos varias cosas, porque sí tenemos un elenco de teatro estable que es el Teatro Trono, y con el Teatro Trono vamos compartiendo las artes desde la creación colectiva, ¿no? Hacemos obras de creación colectiva que van circulando, hacemos caravanas. Una de las caravanas creo más importantes ha sido la de Copacabana, que ha desatado el tejido de cultura viva comunitaria. También desde las artes incidimos en las escuelas y ahora tenemos una red que es la Red de Escuelas Amables y Seguras, una experiencia súper interesante porque no solamente vinculamos a los niños y las niñas en la red, sino que hay una vinculación comunitaria. No puedes trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes si no trabajas con su entorno, ¿no? Porque el principal cuello de botella es el entorno, somos nosotras y nosotros los adultos, y trabajamos en ese sentido comunitario en las escuelas. A partir de estas tres experiencias y estas historias, es fundamental las trayectorias personales, las biografías, las historias, porque mucho de eso luego impacta en las maneras en que encaramos las cosas y las hacemos después. Pero desde estos lugares personales y colectivos grupales vamos a intentar conversar, y les voy a pedir a Jimmy, a Julia, a Raquel, que intentemos siempre colocar elementos de reflexión, de sentido, de concepción, pero las vayamos colocando siempre en experiencias prácticas, en mostrar contactos, porque esta mesa intenta conversar la incidencia del trabajo artístico y cultural en la educación regular, en los procesos escolarizados. Es fundamental visibilizarlos en su sentido amplio. Entonces quiero plantearles, a partir de esa su experiencia, quien quiera arranca, ¿dónde ustedes sienten que hay así como avances de conexión entre arte, cultura, escuela, educación regular, y dónde se pueden observar incidencias? O sea, ¿qué provoca eso cuando se encuentran estas dos dimensiones en la vida? Algunos dirían una dimensión como más abierta, libre, creativa, que tiene dificultades para encontrar límites, como son las expresiones artísticas, y una institucionalidad, pues Raquel nos lo planteaba ahorita, más rígida, más estructurada, que tiene ciertos límites, que necesita funcionar con ciertas regulaciones. ¿Cómo estas dos dimensiones, qué ocurre cuando estas dos dimensiones se encuentran, contactan, vehiculizan posibilidades de encuentro? ¿Quién quiere empezar a contarnos y hablarnos? Sí. El punto donde yo siento que nos hemos dado cuenta que el arte funciona con los niños, con los jóvenes, está en algo que decía ahorita. No se trata de formar nuevos artistas, no se trata de darle formación artística para construir a artistas, se trata de darles herramientas para generar ciudadanos que tengan pues, un desarrollo cognitivo creativo. Nos hemos dado cuenta que cuando logramos meter, incidir, yo lo viví en un colegio, hice la experiencia de estar un año de docente desde kinder hasta la promo, y me hacía los 14 cursos toda la semana. Nos tenían que repensar cada vez cómo generar el impacto de los chicos, porque entré con la consigna de música, pero cuando llegamos al colegio le dije al director: es imposible, no le voy a enseñar un instrumento a nadie, y menos voy a dedicar a que aprendan himnos, porque para eso hay algo que se llama cívica. Pero yo no vengo aquí, el tema del arte es para que desarrollen sus hemisferios creativos. ¿Qué hacemos? Entonces nos pusimos a hacer un programa de formación con los niños y jóvenes, y hubo un curso que me dijo: vas a disculpar, este curso es bien complicado, no puedo evitar que seas docente de ellos, perdón, el día que me los presenté.
Entonces yo entré al aula y fue maravilloso porque al final de todo el proceso era el curso que funcionaba solo. Yo no tenía que estar en el aula para que ellos estén en clase. Decía, este es el programa, aquí está en la pizarra, me salía y le mostraba desde afuera al director, mira cómo funciona. Ahí están tus indisciplinados, ahí están los chicos que teóricamente no entienden y no encuentran forma de guiarlos. El tema es que el arte nos da los elementos para motivarlos, para desarrollarlos, para que ellos encuentren sus propios objetivos. Y no se trata de pasarles una metodología, sino solo de darles herramientas para que ellos indefectiblemente vayan buscando sus propios caminos. De hecho, es la gran ventaja que tiene el arte porque no hay una visión específica de cómo queremos ver un cuadro, ¿no? De pronto ustedes ven un Picasso y les produce algo y el niño produce algo totalmente distinto porque hay que reconocer el arte desde su propia experiencia, desde su propia historia. Entonces ahí se vuelve interesante cuando les dejas esa libertad para que ellos exploren. Algo interesante, importante para que haya esos encuentros, pues es la posibilidad de leer donde enfocamos, donde acompañamos, ¿no? En mi experiencia en Bolivia, cuando era maestra de arte escénico en estos distintos colegios, fue potente, ¿no? Porque no era avanzar, enseñar técnicas, como estamos repitiendo constantemente, sino primero ver las necesidades que había en el aula, las necesidades que había en cada alumno. Y eso es un reflejo en las necesidades que hay en una sociedad. Eso es lo potente, ¿no? Cuando el profesorado, las familias se van dando cuenta que su niño, su niña va cambiando cosas que realmente les preocupan a la familia, cuando los profesores de otras asignaturas se daban cuenta que ese niño que le ponía la etiqueta de que no sabe, de que es burro, de que no quiere aprender, etcétera, etcétera, sí que despertaba en él una motivación no solamente por la asignatura de arte escénico, sino por las otras asignaturas. Y además ver en el aula a niños y niñas que lamentablemente, tal vez en la familia por el poco tiempo que hay, o en otros colegios con el que ha pasado, no han tenido herramientas para la vida, para cosas más básicas. Y recordemos que la educación es para fortalecer al niño, para potenciarle integralmente, ¿verdad? Para que encuentre o construya una vida digna. Entonces, ¿cómo puedes seguir avanzando? ¿Cómo puedes hacer una clase cuando ves que niños y niñas tienen unas problemáticas que realmente le anulan todas las potencialidades que tienen, ¿no? Ya podemos hablar y hay que hablarlo de esas cosas, ¿no? Problemas, violencias que hay en casa, alcoholismo, separación, las violencias que hay en el contexto que nos van influyendo. Entonces todo eso a nosotras, bueno, en este caso a mi persona, me hizo pensar de qué realmente se tiene que dar en esta clase de arte escénico, pero que se vincule con las otras asignaturas, porque abrazadas todas son muy importantes para ese desarrollo integral, pero también que responda a las necesidades, a las problemáticas, a los conflictos de ese niño, pero también a nivel personal y a nivel social comunitario de esa clase, que es el reflejo de la escuela y que es el reflejo de la sociedad. Entonces eso nos ha hecho encontrarnos, porque lamentablemente sigue siendo desvalorizada el tema del arte en general en el país, pero también en España. Tenemos ahí una ley que tampoco da el valor al arte, a las artes, para el proceso de desarrollo integral, para también procesos de sanación. Eso también nosotras queremos profundizar en este espacio. Hay una insistencia recurrente en varias de sus intervenciones. Es mirar la escuela más allá del espacio aula, de unidad educativa, nuestra suerte de contextualizar permanentemente el barrio, el contexto, el vínculo. Desde tu experiencia, Raquel, tantos años en esta red de escuelas amables, ¿qué logros, qué avances, qué se miren en prácticas concretas que vinculen a partir de la introducción de dimensiones artísticas y culturales en el trabajo en la escuela, esta relación escuela-barrio, escuela-comunidad, su contexto? ¿Qué ocurre cuando involucramos las artes en las escuelas? O sea, primero que es importante, creo, el enfoque. Cuando nosotros miramos a las personas, miramos cuerpos. Y a veces también tenemos que entender, sobre todo, que la escuela es una institución que está formada por cuerpos, ¿sí? Pero hay que sanar las relaciones corporales.
Nosotros trabajamos profundamente con las maestras, tanto como lo hacemos con los niños y las niñas, porque a veces tenemos una mirada muy de juzgar a las maestras, cuando en realidad las maestras son un producto de, ¿no? Simplemente están siguiendo una rutina corporal, una memoria corporal, algo que han aprendido, y no es algo que han aprendido solamente en la Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras, ¿no? Es algo que han aprendido en su familia, que lo han aprendido desde diferentes instituciones sociales como la religión, etc. Entonces, la idea cuando vamos a una unidad educativa y trabajamos con las artes es involucrar a las maestras, a los maestros, porque sus cuerpos también están mutilados, también son cuerpos que sufren, también son cuerpos que necesitan del acercamiento de otras personas, necesitan un abrazo. Y esas a veces las cosas que no vemos, ¿no? Nos centramos o en los niños o nos centramos en las maestras, y hay que centrarse de manera integral cuando quieres realmente intervenir en la comunidad educativa. Y desde ahí, ¿qué hemos logrado? Sentimos que hay comunidades que dialogan más, porque créanlo o no, se dice comunidad educativa, pero las comunidades educativas ni siquiera dialogan de curso a curso, ¿no? Los niños de un curso son tan cerrados que ni siquiera se han comunicado con los cuerpos de los niños de otro curso. Y hemos logrado estos diálogos profundos entre la unidad educativa, entre los integrantes de las unidades educativas, mamás y maestras contactándose, maestras y niños contactándose, autoridades educativas y maestros contactándose. ¿A partir de qué? A partir de las artes, de construir una experiencia artística, de hacer una obra de teatro, de hacer un coro que además hable de sus problemáticas. Entonces sentimos que es vital entender el enfoque, o sea, hacia dónde realmente estás apuntando. Y esto, ¿no? Que es, si nosotros decimos que nuestros cuerpos están colonizados, que nuestros cuerpos son patriarcales, es porque llevamos esa memoria, ¿no? Y hay que profundizar, hay que quebrar, hay que buscar elementos de quiebre para quebrar esa memoria. A veces uno puede tener una entrada inicial que distingue como el territorio de las artes, de la cultura, como el campo de la creatividad, la integralidad, la gente súper wow, qué maravilla, aquí todo el mundo hace cosas fantásticas, va al abrazo y al encuentro, y el espacio de la escuela, de maestros y maestras, como el lugar rígido, duro, de la disciplina, de la falta de creatividad, de las repeticiones, de la memoria, de coartar más bien esta capacidad expresiva de las personas. Les cuento una anécdota para que me ayuden a desentrañarla y a enganchar esto que me parece fundamental en esta discusión. Yo cuando estaba en tercero de primaria, creo, segundo de primaria, tercero de primaria, yo usaba el cabello bastante largo, y mi profesor de música, que capaz lo conoce, la Raquel, porque además somos vecinos de barrio, me puso 2 pichicas, porque tenía el cabello largo. Me dijo, ¿acaso eres mujercita? Me puso 2 pichicas, me hizo sentar en medio de las mujeres, y yo que tenía 7, 8 años, parecía una vergüenza brutal, y lo que ocasionó es que el resto del año no entré más a la clase de música. Y también las relaciones artísticas, ¿no? No vamos a idealizar que por ser artistas somos las mejores personas, somos creativas, etcétera, etcétera. También tenemos marcadas en nuestro ser esas violencias que hemos vivido en la escuela, en la familia, en cualquier espacio, ¿no? Entonces eso se va reflejando en nuestro día a día. Por eso nosotras apostamos por lo que también menciona Raquel, descolonización, despatriarcalización. No queremos que el artista solamente se forme en pedagogías, metodologías activas, etcétera, etcétera. Necesitamos como docentes, ¿no? Porque también soy docente, hacer ese trabajo de deconstrucción, revisar qué violencias hay en mí, que habitan, heridas que hay en mí, ¿no? Eso es muy importante. Ese trabajo lo hacemos como organización, porque muchas de nosotras somos docentes, somos educadoras, porque cuando llegamos al aula no llegas vacía, llegas con muchas cosas para compartir y acompañar, pero también llegas con esas cosas violentas que nos generan, nos desestabilizan y hacen que nos bloqueemos como seres humanos, ¿no?
y a veces, muchas veces esas violencias se van reproduciendo hasta con los seres que queremos. Entonces para nosotros es muy importante ese trabajo, porque también gente que no tiene esa deconstrucción, ese análisis de realidad, está narrando cuentos machistas, racistas, o está generando obras teatrales en la escuela que están generando roles que realmente no hacen ningún daño, hacen mucho daño a la persona y a la sociedad. Entonces hay que seguir repensando, y también hay que ser críticas con las que nos dedicamos al arte y la educación. Sabemos que es un instrumento muy potente, utilizamos la palabra, utilizamos el cuerpo, utilizamos las emociones, pero también dentro de este ser hay cosas que hay que reparar, que hay que sanar, y eso es muy importante. Por eso nosotros decimos, no vamos con verdades absolutas, siempre nos mostramos para que los niños y las niñas, el equipo directivo, el profesorado, nos vean como seres en constante crecimiento, que queremos aprender, mejorar, cambiar, pero para eso es importante ver que hay un sistema de todas esas violencias que hay que deconstruir en nuestro cotidiano, no solamente cuando subimos a una tarima, cuando generamos formación, sino en el día a día, en nuestras relaciones con nuestra pareja, en nuestras familias, y eso es un proceso largo. No creemos por eso en intervenciones cortas en la escuela, sino en procesos largos, comprometidos y comunitarios. Julio hablaba de procesos largos, Jimmy. Ahora, se suele decir también, es fácil pues para los que vienen a hacer un taller de teatro que aunque dure 3 meses, 6 meses en la escuela, uno de poesía, uno de pintura, generar el espacio de libertad y caerles bien a los estudiantes, porque se van a ir, pues no están en el día a día. Quienes tienen que luego sostener este trabajo somos los maestros y las maestras, los que tienen que garantizar ciertos contenidos, ciertos aprendizajes, tienen que agarrar destrezas en matemáticas, en lenguaje, en idiomas, y eso está bajo mi responsabilidad, y los papás me van a venir a cobrarme a mí. Entonces es fácil transgredir, mostrarse muy libres, muy flexibles, muy abiertos, cuando hay otros que tienen que hacer el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es eso en tu experiencia? O sea, esta expresión de libertad, de creatividad, de apertura, significa siempre estar por fuera de las obligaciones institucionales, siempre como una suerte de remar a contrasentido de la rigidez institucional. ¿Cómo ocurre eso? A mí me tocó vivir la experiencia en otros aspectos. Un tiempo estuve de docente en la universidad, me ocupaba de dar las cátedras de publicidad, de marketing, trabajaba con dirección creativa, trabajaba con comunicación creativa. Y era extraño cuando llegaban a la universidad y me veían todo negrudo, barbudo, sentado entre los alumnos, con las sillas en rueda, y con un sistema de disciplina bastante exigente en nivel de productos más que de acumulación de trabajos. La idea era darles mucha herramienta y dejarlos explorar mucho. Ha sido complicado conseguir que los sílabos pedagógicos sean bien desarrollados, pero una vez que hemos logrado encontrar la forma en la que puedes motivar a cada uno de los estudiantes, porque ese es el problema, entender a cada uno, porque no funcionan como una regla, y no es que esta es la forma para enseñar a todos. El proceso de identificación y de valoración individual nos ha permitido encontrar la forma en la que puedes motivar a cada uno y dejar las tareas para que ellos hagan. Las tareas en el sentido de los objetivos que deben conseguir pedagógicamente. Me pasaba mucho en la universidad que decían, llegando al segundo parcial, abandonaban a mitad del curso. Decían, no vamos a pasar. Va a ser imposible aprobar, es preferible no tener la reprobación, porque no va a haber segundo turno, me voy a ir nomás voy a desertar. Pero todos los que pasaron, es gente que gratamente me llama ahora para pedirme servicios. Me llama ahora desde el mundo profesional del marketing, la publicidad, a decirme cómo puedo hacer esta campaña, cómo hago un roadshow, cómo entramos, necesitamos trabajar esto, ¿puedes darnos el servicio? ¿Puede tu gente trabajar este tipo de encuesta? ¿Puede transmitir esta comunicación en esta campaña? Tenemos que vender esto. Podemos hacer y vienen con propuestas. Entonces me he dado cuenta de que la meta es la excusa y que las herramientas es la motivación.
Y en ese proceso de lo sensorial y de lo experimental, porque bueno, todas estas han sido siempre desde el hacer más que desde el comprender en la primera instancia, y en la segunda instancia se vuelve todo un proceso netamente reflexivo y de comprensión metodológica técnica de lo que he vivido como experiencia. Logrando dar esa vuelta, los resultados han sido muy buenos. Y veo ahora una de las alumnas que está manejando una campaña gigantesca para Coca-Cola, que está manejando cosas grandes para empresas para las que yo no trabajaría, pero los veo exitosos y los veo haciendo cosas que son realmente potentes desde su mirada, porque no han copiado una fórmula, han aprendido a desarrollar sus propios esquemas y sus propias metodologías. Han aparecido temas como descolonización, despatriarcalización, y Julia y tú han hecho referencia bastante a procesos de sanación. Cuéntenos un poco qué diablos es esto y cómo se liga y cómo se vinculan las experiencias artísticas y culturales en procesos escolares. Bueno, sí. Cuando nos referimos a la sanación, hablo de nuestra experiencia, no es un proceso romántico, no es como que este cuerpo desvinculado, porque hablamos mucho de nuestro cuerpo como nuestro propio territorio. Pero cuando desmenuzamos esto históricamente, culturalmente, nos damos cuenta que no es así. Hemos tratado de analizar mucho esto del cuerpo, porque es fundamental para entender lo que hacemos. Primero, que el cuerpo tiene una multidimensionalidad, ¿no? Hablamos del cuerpo humano como una construcción biopsicosocial. En lo bio tenemos algunas singularidades que saltan a la vista. Y esto que salta a la vista básicamente es el sexo y la raza. Desde las estructuras sociales, estos dos elementos que son nuestras singularidades como seres humanos han sido utilizados para jerarquizar los cuerpos, ¿no? Entonces, en esta jerarquía, los hombres valen más que las mujeres, los caucásicos valen más que los indígenas, ¿no? El dinero, alguien que tiene mucha plata vale más que alguien que es pobre. Y más abajo están los niños, las niñas, más abajo están los ancianos, más abajo están los discapacitados. Entonces no es que hay una jerarquización social abstracta. La jerarquía se hace desde nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos están jerarquizados. Y más profundo aún, creo, en esta construcción en espiral, porque no es una construcción lineal la de nuestro cuerpo, es una construcción en espiral, está la estructura cognitiva y afectiva. ¿Sí? Y la estructura cognitiva es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros políticamente, de una manera políticamente correcta, sabemos que queremos o que quisiéramos una sociedad mucho más justa, mucho más democrática, mucho más igualitaria, mucho más equitativa, mucho más despatriarcalizada, mucho más descolonizada. Eso en la estructura cognitiva. Pero ¿cuál es nuestro mayor reto? Encontrar eso en nuestra estructura afectiva. La estructura afectiva es posiblemente la más sutil y la más perversa construcción desde la colonia y desde el patriarcado. Son estas cosas que no entendemos muy bien, porque resulta que esa dimensión de nuestro cuerpo no necesariamente tiene que ser explicada. Hay cosas que no podemos explicar, y eso es algo que hasta ahora no podemos pensarlo de manera así integral. Por ejemplo, el presentir. ¿Cuántas de nosotras hemos sentido angustia y no sabemos por qué? ¿Cuántas de nosotras nos hemos enamorado, pero cuando la persona con la que estás te pregunta ¿por qué me amas?, no puedes explicarlo? Entonces hay dimensiones de nuestro cuerpo que no responden a la racionalidad, y estas dimensiones precisamente son las más profundas. Y resulta que nuestras emociones y nuestros sentimientos no habían sido solamente nuestros, sino que son un resultado de la construcción, de toda esta construcción cognitiva, social y biológica. A veces, cuando estamos frente a una mujer que ha sufrido violencia y puede con la persona que la tortura y la violenta
nosotras desde nuestra estructura cognitiva nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué vuelve con esta persona? Si la lastima. Pero es que no nos hemos percatado de su estructura afectiva. Y su estructura afectiva le está gritando: si te vas, eres una mala mujer, las mujeres son abnegadas, las mujeres se aguantan, las mujeres dejan de ser mujeres porque son madres. ¿Sí? Y esta estructura afectiva, como lo digo, quizá es la más fuerte. Y eso está dentro de nuestro cuerpo. Y necesitamos también construir elementos que nos permitan desestructurar esta estructura afectiva que tenemos, que es patriarcal y colonial. Y las artes son esta herramienta para hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de sanación, no hablamos de una sanación como que yo, Raquel, me echo solita, entonces solita voy a deconstruir mi cuerpo, etcétera, etcétera. Al contrario, hablamos de deconstruir un cuerpo profundamente social y que esta estructura social ha jalado en nuestra estructura cognitiva, pero sobre todo en nuestra estructura afectiva, que es la que siempre reclamamos, ¿no ven? ¿Dónde están los valores? ¿Por qué no hay empatía? ¿Por qué no hay respeto? Etcétera, etcétera. Pero no nos animamos a encontrar nuevas herramientas para profundizar y calar en esta estructura afectiva. Julia, aparte de lo que ha planteado Raquel, y tú también hablabas de que para esos procesos de sanación es porque hay heridas, y hay unas heridas situadas, tú insistías hace un momento, en un contexto, no podemos perdernos en este marco. ¿Dónde encuentras que están como esas heridas fuertes que nos están impidiendo también un diálogo más fructífero entre artes, cultura, accesibilidad y escuela, educación? ¿Qué nos toca también ahí mirar? Yo creo que tenemos algo en común, ¿no? Los que nos hemos formado en el ámbito de la educación por pasión, lo hemos hecho porque queríamos que los niños, las niñas, nuestra sociedad, ¿no?, realmente tenga una transformación para una vida digna, vivir bien. Eso lo tenemos claro. También los artistas que nos dedicamos, que trabajamos compartiendo las herramientas, también tenemos eso en común, queremos una educación para esa formación integral. Lo que pasa es que nos falta mirar, como decíamos, cómo podemos conseguir eso, qué es lo que hay que desenterrar, qué es lo que hay que cuestionar, qué es lo que hay que generar para que muchas situaciones desaparezcan. Voy a situarlo más para el aula. Por ejemplo, comparto mucho con lo que decía Raquel. Vamos a repetir siempre que hay un sistema patriarcal, machista, colonial. Vamos a aterrizar en el aula. Todos los que estamos en el aula sabemos que ahora se escucha mucho, y no solamente en Bolivia, se ha puesto de moda en muchos países el bullying, ¿no? Bullying. Y también el tema de algunos problemas que he visto en muchos colegios también en Bolivia, que hay muchos adolescentes que se van cortando. Eso lo han escuchado, ¿verdad? No es nuevo para nosotros. Lo que pasa es que no se quiere hablar de esas violencias. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque aunque queremos generar una vida digna para el niño, para la niña, para la comunidad, para la sociedad, a veces tenemos temor. Porque cuando vemos esas violencias, vemos reflejados en nuestros cuerpos, en nuestras memorias corporales, personales y colectivas, esas violencias también. De alguna manera, cuando empezamos a revisar o tratar de involucrarnos con nuestros niños y niñas, porque hay niñas en las escuelas que han sufrido abuso sexual, y a través de las artes van saliendo muchas violencias que viven, y no solamente el alumnado, el profesorado y los que formamos parte de esas comunidades deportivas, que también en la sociedad. Entonces, nosotras empezamos primero a profundizar esos temas que se plantean de moda, porque cuando se plantea una moda, se plantea recetas educativas. Hay que hacer esto, paso 1, los psicólogos se sientan, pedagogos, profesores, profesoras, y a veces no las familias, lamentablemente no toman en cuenta. Y se hacen unas recetas, paso 1, paso 2, paso 3, y de Europa, Estados Unidos, nos va a llegar ya programas para abordar esos temas, el bullying. Nosotros cuestionamos, nosotros decimos, vamos a darle el verdadero nombre a eso. Detrás de eso hay racismo, clasismo, machismo, homofobia. Se ha generado, como hemos dicho, estructuralmente una forma de ser niña, niño, hombre, mujer,
sociedad, etcétera, etcétera, se ha homogeneizado desde los occidentes a llegar a estos territorios, y como no entramos en ese canon estético de belleza, de forma de ser, estar en el mundo, pues se producen muchas violencias, ¿no? Entonces, como decía, cuando nosotras como profesoras, profesores, artistas, en el aula, en el centro educativo, en la comunidad educativa, vemos y queremos trabajar esas violencias, primero se podemos encontrar una barrera. No es como algo de interés a nivel comunidad educativa. ¿Les pasa? Porque si hubiera una alarma social, propuestas, sería otra cosa, sería más fácil. Había formación sobre eso. Todavía hay psicólogos, psicólogas por un lado haciendo un trabajo, pedagogos por un lado, profesores con mucha motivación intentando generar transformaciones en esos cuerpos colectivos heridos, en esas heridas, pero necesitamos unirnos, ver, revisar, unirnos, porque hay distintas miradas, ahí estarían las familias implicadas, y es muy duro, porque nosotros aparte trabajamos en el espacio clínico, y ahí nos llega mucha gente que nos dice que los peores momentos, muchos de ellos han sido en la escuela, cuando hablamos de ese bullying, que no querían ir a la clase porque era violento, ¿no? Y sabemos, y hay que hablarlo, hay suicidios de niños y niñas que se matan y dejan cartas, ¿no? ¿Por qué entonces hacemos la vista a un lado de esas situaciones? Y cuando hablamos de heridas, el tema de problemas que tenemos, sabemos, no porque se ha publicado en Estados Unidos o en Europa, que ahora la ciencia ya reconoce que las enfermedades no solamente son físicas, son emocionales, etc., ¿no? Nuestros pueblos tienen una gran sabiduría, saben eso, saben, por eso hay también la regla, cuando hablamos de arte tenemos que descolonizarnos y saber que nuestros pueblos practicaban rituales y no estaban separados, ¿no? Todo, por ejemplo, para abordar el tejido, detrás de eso había sabiduría, había matemáticas, había química, pero también había sanación, la posibilidad de encontrar el equilibrio humano, pero no individual, como recalcaba la Raquel, porque eso individual, hay muchos programas de arte y terapia en la escuela, en Occidente, pero eso es para sanarse a ti mismo, para seguir tú estando bien, y da igual a los demás, y además si las pisoteas a los demás para estar bien y mejor, ¿no? Entonces, lo nuestro, yo creo en la posibilidad de reconectar con esta sabiduría de los pueblos, la sabiduría de muchos artistas, pedagogos, psicólogos, psicólogas, que ya hemos hecho trabajo, es encontrarnos para hablar de esas violencias, pero con propuestas. Hablando de propuestas, vamos en unos 8 minutitos más o menos abrir el diálogo para que ustedes también participen, digan su palabra, su voz, pero quiero lanzarles este desafío para justamente empezar a arrancar esta conversación. A partir de esas sus experiencias, ¿cuáles son las propuestas, los caminos posibles, los desafíos? Pero quisiera que nos hagamos un desafío serio, o sea, no hablar desde los desafíos que tiene que asumir el Estado, la escuela, la institucionalidad, sino los desafíos para los actores, las actoras, que como ustedes están haciendo acciones que intentan vincular cultura, integralidad de la vida, artes, a procesos de formación, procesos de sanación, desmontar nuestras colonialidades, los patriarcados que nos habitan, las lógicas mercantiles que nos cruzan cotidianamente, es decir, eso que se intenta generar como alternativas y que solemos muchas veces quedarnos en el lugar de decir es que el Estado no nos entiende, es que las políticas no se abren, sí, ya sabemos que ahí tenemos cosas que hay que desmontar y deconstruir, pero visto desde los actores, las actoras de estos procesos, ¿dónde están los desafíos, las tareas principales? ¿Por dónde podemos caminar para este encuentro más efectivo o no? O separando aguas más claras entre procesos artísticos, culturales y escuela, procesos de educación cultural. Sí. Yo estoy en una línea muy transgresiva. Me quiero pelear con el sistema convencional, y lo que estamos tratando y estamos diseñando en este momento es una formación vía TICS. Queremos formar a nuestros estudiantes desde una tablet, queremos trabajar con nuestros jóvenes desde las redes, desde el internet, desde el YouTube, pero no con una directriz conductista,
más bien dándoles herramientas para que ellos hagan un cernido y una identificación efectiva de lo que necesitan para una formación efectiva. Entonces tengo que cumplir este objetivo, tengo que alcanzar esta meta. Estas son las posibles herramientas. ¿Cuál quieres usar? ¿Cómo vas a usar? Tienes un tiempo de investigación. Lo que estamos tratando de hacer es un sistema en el que, en vez de tener un docente que sigue como hace 200 años parado enfrente del aula diciéndole qué tiene que hacer y cómo tiene que decir, qué va a aprender, y lamentablemente se ha vuelto un proceso mnemotécnico donde les enseñan a repetir y ya no a discernir, donde podamos motivarlos a una investigación profunda para que ellos puedan generar este conocimiento desde el proceso de búsqueda. Esto ligado a todo un proceso corporal de acciones concretas, artísticas, de desarrollos emocionales y efectivos. Estamos con un proyecto bastante complicado. No he encontrado todavía el espacio y el marco legal para poderlo instaurar. Lo venimos pensando hace como 4 años. Ya hemos hecho los programas, hemos hecho el diseño, y ahora lo que nos falta es cómo viabilizarlo académicamente. Estamos con este proyecto porque creemos que las artes y este cambio paradigmático que estamos viviendo, porque estamos como generación sándwich, nos estamos agarrando de lo que estaba atrás y no estamos avanzando a lo que se viene. Cuando la producción de conocimiento, si vemos los últimos 100 años comparado con los anteriores 1000, o vemos los últimos 10 años comparado con los anteriores 100, el acceso a la información que ahora tenemos es abismal. Y lo que va a pasar de aquí a 3, 5 años, ya te van a venir por petabytes de información, te van a llegar las cosas digitales. Veíamos unos documentales sobre gente que está haciendo, les llaman futuristas, estos que investigan lo que podría pasar en el futuro, donde ya tengas tu versión de Instagram y Facebook en el globo ocular integrado, y cuando tú veas en la calle y te aparezcan los perfiles, no estamos lejos, estamos a 10 años de que eso pase, 15 años como máximo. Entonces ya estamos entrando en un ritmo muy avanzado, pero queremos todavía la educación desde 100 años, queremos todavía la educación donde nos dicen cómo hacer y qué hacer. Entonces, ahorita estamos en esa búsqueda, es bastante complicado porque donde lo he hablado he chocado y solo he sentido paredes y no nos están dejando ver un espacio para implementación. Pero eso es lo bonito, creo que es lo bonito de ser artistas, porque cuando somos artistas, mientras más te dicen que no, sí, pues ahí hay que ir. Mientras más te digan que es imposible, estás seguro de que es la ruta. Para nuestra organización ha sido muy importante ver la raíz de cómo nace la escuela, porque siempre hay que ver, ¿no?, esas memorias. Y nace en respuesta a un momento histórico, ¿no?, capitalista, deshumanizante, ¿no? Nace como para generar gente donde se puede oprimir, que mantenga este sistema de desigualdades, de machismo, de racismo, de violencias. ¿Entienden? Por eso le pregunta también, ¿cómo podemos estar sanos frente a todo lo que sucede? ¿No? Tenemos la información y aunque no prendamos la noticia, sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no?, porque somos críticos, leemos esa realidad como docentes, como artistas. Entonces, como hacemos ese análisis, hay gente que ha generado escuelas alternativas, proyectos alternativos. Nosotros sabemos que las guaguas también están en las escuelas públicas, están en esos espacios. Ahí también se puede generar cosas y estamos también dentro, tanto en España o acá, en espacios públicos, ahí llaman concertados, privados, pero también en escuelas que generan distintas propuestas, ¿no? Entonces, nosotros decimos, antes de seguir continuando nuestro trabajo en esa aula, en esa comunidad educativa, en esa red de comunidades educativas, nuestro proceso continuo como profesionales, como artistas, como educadoras, es revisarnos constantemente. Tenemos que hacerlo. ¿Cuántas de las cosas que ya hemos comentado con Raquel están en nuestros cuerpos, está en nuestra forma de ser, de actuar y de todo lo demás? Luego, posteriormente, generamos talleres, formaciones, congresos, todo lo demás, pero si no pasa por esto es teórico. Para eso me leo un libro interesante y empiezo a hablar. Tiene que pasar por este cuerpo.
por el cuerpo colectivo de mi organización, porque también tenemos que recordar, por muy organizaciones educativas, solidarias, sociales, hay jerarquías, hay opresiones y hay violencias, entendemos, y otra organización es la familia. Entonces, eso para nosotros es un compromiso cotidiano con una vida digna, si no es una teoría y aplausos. Entonces, después de eso, generamos el taller, ponemos en marcha, compartimos, porque no son talleres o propuestas o programas cerrados, porque para eso nos llega harto de Occidente y podemos copiar y leer y reproducir. Tenemos instrumentos, generamos más o menos escenarios, pero es la comunidad educativa que nos dice qué cosas se quieren trabajar. Hacen como un diagnóstico, cuáles son las problemáticas más urgentes. Hay una lista larga, pero se elige las más urgentes para trabajar. Entonces eso significa que cuando vamos ahí, como no es teórico, esos temas, si no lo hemos trabajado, buscamos otras compañeras que sí lo han trabajado. Y si lo hemos hecho, acompañamos procesos comunitarios. Y algo muy interesante para nosotros es que esos talleres que han sido revisados por el equipo directivo, por el profesorado, vivenciado por las familias, por el alumnado, y recién tenemos como una evaluación de todo el proceso, no el resultado, el proceso de transformación personal y social, para decir que esto realmente no lo ha construido crear de educación comunitaria, una organización, una persona, sino ha sido mucha gente con distintas miradas, distintas edades, porque hay una adultocracia, ¿no? Que los mayores adultos, los que hemos estudiado tanto, podemos proponer. Las guaguas también nos dan mucha luz en ese proceso para trabajar esos temas que hemos hablado, que es bien complicado a veces trabajar en colegios cuando no hay conciencia. Y las guaguas nos dan hasta propuestas, no estamos rompiéndonos la cabeza, y cuando trabajamos con niños y niñas, pero de un enfoque más abierto, no cerrado, con metodologías más activas, más participativas, los que solucionan son los verdaderos actores, los que realmente están en esas situaciones, y nosotras acompañamos procesos. Raquel. Bueno, yo creo que es importante decir que la metodología de descolonización corporal, la pedagogía de cuerpos libres, son procesos en constante construcción. Nunca van a terminar y ojalá que nunca terminen, ¿no? Porque no pretendemos primero tener la verdad absoluta. Es simplemente una propuesta, una experiencia. Lo que sí hemos aprendido de esta experiencia es que es importante volver a alfabetizarnos corporalmente. Hay cosas que los cuerpos están gritando y que hemos olvidado leer. Hemos olvidado leer a los cuerpos. Y nos encontramos con diferentes cuerpos en el espacio. Más bien, sentimos de estas lecturas que no nos angustia posicionar lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Nos interesa compartirlo, pero no posicionarlo. Cuando estamos en el espacio educativo, más bien tratamos de entender las angustias que tienen las maestras. Y es exactamente lo que tú decías, Mario. O sea, las maestras tienen la angustia de poner, de haber avanzado, ¿no?, de todo el contenido curricular. Esa es su angustia. Las maestras tienen la angustia de poder hacer que los niños y las niñas aprendan. Tienen esas angustias. Y nos hemos más bien aliado a las maestras, hemos escuchado sus angustias y hemos compartido con ellas y hemos experimentado junto a ellas algunas posibles soluciones. Y creo que esto ha sido lo que mejor resultado ha dado. Escuchar para después dialogar y hacer. Y desde donde nosotros empezamos a construir este diálogo, desde los sentimientos. Porque en nuestros procesos nosotros no preguntamos ¿qué piensas? En nuestros procesos preguntamos ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Porque sentimos que ahí hay una base fundamental de que el encuentro corporal es revolucionario. Cuando Iván Nogales empezaba su libro de la descolonización corporal, empezaba con una anécdota muy linda de una familia que aprendió a abrazar. Nosotros sentimos que los abrazos son revolucionarios, porque de verdad necesitamos reencontrarnos como personas, como seres humanos. Necesitamos volver a escucharnos para poder continuar. Necesitamos encontrarnos para construir comunidad,
desde donde estemos. Porque solamente los cuerpos libres pueden construir comunidad. ¿Sí? Pero no significa como cuerpos libres que tenemos que ser libres y luego construiremos comunidad. O sea, donde nos ven, seguramente nosotros seremos menos machistas y menos patriarcales que algunos, pero seguro seremos más machistas y más patriarcales que otros. Entonces es una construcción permanente de mirar los cuerpos. Ahora sí, abrimos el espacio, unas 3, 4, 5, para preguntas, para comentarios, para aportes, para experiencias, con un pedido. Que intentemos no pasarnos de los 2 minutos. Han pedido primero aquí, allá, vamos a pasar el micrófono, primero por aquí, vamos, allá también hay 1, 2, 3, 4, hay un montón. Vamos a hacer entonces ese circuito, todos, vamos. Pero entonces, brevecito para que nos alcance el tiempo. 1 minuto. 1 minuto y medio. Buenas tardes, señor panelista y al auditorio presente. Aquí yo tengo 2 preguntas, ¿ya? Decías de una educación en la comunidad y partir de la necesidad. Creo que como maestra yo trabajamos eso, porque en el modelo educativo Avelino Signani dice partir de la necesidad de la comunidad. Ese es el PCP, ¿ya? Entonces creo que lo estamos haciendo. Ahora la otra, sin embargo, no sé, quizás no lo he entendido muy bien, pero eso es, yo lo he entendido desde mi punto de vista a la compañera. Aquí a la señorita panelista, de la misma manera dice el abrazo, ¿ya? La estrategia a partir del contacto con nuestro cuerpo. Mira que decimos con mucho cariño, sentimiento, mucho, mira, sí, en esa parte yo le entendí de esta forma, que debemos enseñar con ese cariño. Sin embargo, yo tengo una experiencia quizás dura. Mira que nos decía a 1 metro del niño, por favor, decía, ¿no es cierto? Porque no todos pensamos iguales, ¿ya? Y hay mucha problemática, al menos con los varones. Las damitas, como quiera se les acepta, cuando son pequeños, muchos niños necesitan de esto, y cuando hay ese sentimiento, ese cariño, el niño toma confianza y hay un aprendizaje positivo, pero no todos son iguales. Otros lo conceptúan de distinta manera y hasta hubo muchos problemas sobre eso. Gracias. Ahí, por favor. Ahí. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy mamá de un niño con discapacidad y mi pregunta es, desde el arte, ¿qué propuestas pedagógicas hay para una verdadera inclusión para niños y niñas jóvenes con discapacidad? Gracias. Allá atrás. Bueno, me llamo Genaro Clares, soy parte de los promotores culturales. Les digo, jalala, hermano. No critico casi nada de las cosas. Allí los 4 días asistido, no critico. Pero hay un vacío. Muchos hablan de la cultura del pueblo. Ya mis animales, ya mis chiquitos, ya mis guaraní, cualquier pueblo a nivel mundial. Hay un vacío, hay una carencia. Muchos cultores son intelectuales, académicos, son licenciados, a doctores científicos. Pero nosotros hemos dicho, como doctores hemos dicho, ellos nunca van a llegar al tuétano de un pueblo, nunca. Siempre van a estudiar los textos publicados de los mentirosos con la tema colonial. Es así.
hemos muy preocupados. Han entendido buenas intenciones, buenas cosas, pero le va a costar. No es tan fácil, pero hay que aportar, hay que empujar, hay que introducir, no tengas miedo. En la clima cultural, no me quiero de David, es mi amigo, mi hermano, también digo gracias a él, le gusta mucho para hacer este video. Nosotros cuando cualquier evento que hagamos, no es hacer más, ya se falta una de la espiritual. Para cualquier desenvolvimiento de trabajo intelectual, trabajo en cosas, primero la coquita, la coca, el permiso a la parte, para quitar la parte mano, para quitar la tratamiento como nuestro padre, para tener como nuestra mamá. Después, las ideas contrarias, todo aquí. Con esto puedes desenvolver tranquilamente, puedes escoger muchas cosas. No quiero alargar mucho. Nosotros hemos trabajado desde los años 70 hasta ahora, seguimos trabajando. Después tenemos una historia grande. Digo gracias, mira, hemos plasmado los documentos. Tengo esto por acá. Son 4 documentos. Espero que también digo gracias a los que han tenido esas entrevistas que tuvimos con el hermano David. Teníamos casitas. Espero que entiendan bien. Después también hay muchos temas que se han comprado estos textos para que nos contribuyan siguiendo trabajando. Tenemos dos proyectos todavía. No contamos ninguna financiamiento, nada que nos apoye. Tenemos 2 proyectos. Estamos escribiendo un texto de la Pachamama, de la Santa Tierra, Porticó. Después estamos escribiendo otro libro para los indicadores. Nosotros somos los que hacemos la observación a toda costa. Vivimos con la costa. A partir de acá, del cielo, todo aquí. Adelante. Muy buenas tardes. Primeramente, agradecer la presencia de los 3 invitados que vienen a contarnos sus experiencias relacionadas a la educación y el arte. Bueno, yo quisiera comentarles mucha situación, pero es viernes y el tiempo lo sabe, ¿no? Entonces, me voy a limitar a hacer una pregunta dirigida a los 3 panelistas, a los 3 invitados. Entendiendo de que son situaciones distintas que se aplica al arte, aquí el compañero decía, yo reúno a mis alumnos en unas sillas alrededor y comentamos, quiero lanzar una situación en base a la tecnología para ver cómo podemos manejarnos desde las redes y situaciones. La compañera aplica los talleres y todas estas situaciones para aplicar una situación así. La otra compañera, en función al teatro, ve la situación de la revolución de los cuerpos. Yo quiero preguntarles concretamente, basados en su trabajo y que llevan varios años, ¿qué beneficios ha dado en porcentualidades desde que han iniciado hasta ahora? Teniendo en cuenta que existe una barrera, un muro, un sistema educativo que de alguna manera no permite hacer esta situación. Entonces, para los 3 la pregunta es si tienen alguna situación de contarnos si han avanzado algo, tal vez un poquito peleando contra el sistema. Gracias. Mañana por darnos esta oportunidad. Realmente, yo desde el sentimiento realmente voy a hablar, porque yo no soy maestra, pero soy madre de 5 personas, ¿no? Que ahora ya son adultos, y también he trabajado con amigos pequeños. Entonces yo quisiera, de todas maneras, para cambiar todo, yo creo que tenemos que cambiar nomás la ley educativa, el sistema educativo, porque el sistema nos oprime, ¿no? Entonces, yo también quisiera solicitarles a ustedes al hablar de bio, que aumentemos realmente la diversidad de funcionamiento, porque hombre, mujer, blanco, negro o moreno, pero la forma de funcionamiento que aquí vemos también con las madres de personas con discapacidad, tenemos que integrar a esta bio, ¿no? Porque es otra manera de excluir, y una de las más graves, ¿no? De excluir la forma de andar, de ver, de oír, digamos, y realmente tenemos que estudiar mucho lo que es el origen de ¿por qué el hombre ha creado la educación? La escuela sí es, ¿no? Está capitalista y todo, pero tenemos que nomás irnos también retrocediendo más, ¿por qué la humanidad ha creado la escuela? Y las formas que los pueblos indígenas originarios también tienen de transmitir, ¿no? De transmitir sus conocimientos, porque es inclusive la escuela, ¿no? Pero yo quisiera realmente, por sentimiento estoy hablando particularmente, que a los niños les digo, cuando vayan a la escuela, en vez de volverlos
unas cosas cuadradas o rectangulares, les enseñen, ¿no?, a vivir. Y hemos tenido la experiencia de trabajar con teatro del oprimido con personas con discapacidad. Y la manera de descuajeringarse, digamos, ¿no?, porque están bien tiesos, de manejar sus dedos, manejar su cuerpo, apropiarse del funcionamiento de su cuerpo, les ha ayudado mucho. Y también tengo que reconocer, vemos a un niño de 5 y decimos, tiene que ser ingeniero ya. Casi. Yo quisiera invitar a todos los maestros que están aquí que vean el año que les toca estar con las UABAS, esa posibilidad de creación. También quiero pedir, yo creo que con la campaña tenemos que darlo, que les den oportunidad a los maestros de autonomía, porque están muy oprimidos los pobres maestros, tienen que hacer esto y esto, y no saben que ese añito es importante para su vida, esa gestión es la más importante tal vez de su vida, y a la otra va a ser, y cuando termine la vacación, va a ser un niño que se siga llamando Juancito Pérez, pero va a ser otra persona, porque ha vivido otras experiencias, ¿no? Entonces todo eso, van a disculpar más sentimientos, ¿no? Pero todos tenemos que hablar con sentimientos, porque el niño realmente tiene que ser aprender. Un poco me cuestiono ya la ley, aprender a vivir. Yo creo que los hombres hemos aprendido, ¿no? Gracias. Aquí por favor, les pido que realmente un minutito y vamos a hacer unas 2 o 3. Lamentablemente no podemos dar cuenta de todas las manos levantadas. Sí, un minuto. Y ahí. Gracias. Gracias. Yo quiero felicitar el esfuerzo, el trabajo que hacen nuestras compañeras, nuestros compañeros que trabajan en el arte. Indudablemente favorece el desarrollo cognitivo, no solamente el desarrollo cognitivo, ¿no?, sino el área sensoriomotriz, el área socioafectiva, ¿no? Es realmente la puerta de ingreso a una formación de calidad. Y si estamos en esta SAME buscando una formación de calidad, indudablemente las artes, las técnicas artísticas, el juego, la lúdica, todo esto en lo que venimos trabajando, pues va a favorecer mucho a la educación. Y mi esperanza realmente para todos es que pueda trascender a las políticas educativas de nuestro país, ¿no?, que realmente podamos trascender, porque yo siento mucho por los niños y las niñas, por los adolescentes, los jóvenes, los que están en las escuelas, los que están en permanente formación, y finalmente ellos son a quienes llegamos. Bueno, gracias. Yo quería complementar algo lo que ustedes han hablado. Eso es súper interesante. Me parece importante que cuando hacemos un proceso educativo con las artes, reflexionemos, hagamos reflexionar desde el niño de 3, 4 años hasta el adolescente. Un ejemplo, ¿no?, así rápidamente, el 27 de mayo, las heroínas de la coronilla, ¿no?, de memoria en todos, pero ¿por qué ellas? ¿Por qué tomaron las armas? ¿Por qué? Y empezar a cuestionar un poco para que podamos reflexionar. Y en esa reflexión se van generando más aprendizajes y una mayor autonomía para la toma de decisiones. Ahí, por favor. Buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer y felicitar al panel. De verdad que son experiencias muy interesantes que están logrando que las artes entren a la escuela, entren a las aulas. O sea, la gran preocupación es no tanto lo que ustedes están haciendo. Lo que han planteado, como ahí decía, está en el modelo educativo, está en los lineamientos, pero el gran problema que tienen los maestros, las maestras, es que están muy atosigados, pues están muy evacuados, están muy tensos, estresados, y por lo tanto no pueden aplicar. Y ayer, el otro día decía un señor, de que el tema central es de que haya aplicabilidad, de que apliquemos las políticas. Y en ese momento, si vemos, en realidad no hay aplicabilidad. Ojalá que el Ministerio entienda, comprenda que eso es lo que están haciendo, tomarlos en cuenta y ojalá no se hagan las cosas. Bien, hay varias personas que han pedido la palabra, vamos a ver si nos da el tiempito para volver a una segunda ronda. Les voy a pedir aquí que no se trata de responder a todos, a todas, hay comentarios, hay aportes, hay de todo, pero aquellos que creen que tienen una contribución que hacer a partir de lo que han escuchado, y les voy a pedir 3 minutitos por persona. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy a tratar de ser puntual.
respecto a discapacidad, tengo una anécdota que a mí siempre me mueve mucho emocionalmente, porque trabajamos con un niño que estaba en primaria, tenía discapacidad mental, pero él tenía una capacidad maravillosa para hacer origami, que ninguno de los maestros, ninguna de las maestras tomaba en cuenta, ¿no? Y lo aislaba. Cuando empezamos a ver esa capacidad, esa habilidad tan linda del niño, lo empezamos a promover como educador de origami. Entonces él fue a SOS y dio origami en muchas unidades educativas. Cuando pasó a secundaria, volvió con la educadora y le dijo, muy contento: ya no soy enfermito, mis compañeros me hablan. Entonces, no es mirar las cosas que nos faltan, sino las cosas que tenemos como potencialidades. La otra anécdota, creo interesante, es de un niño que no es discapacidad precisamente, pero son las cosas que se pueden lograr a través de los lazos humanos, ¿no? Y las artes, desde un enfoque crítico, logran estos lazos humanos. Es que en el recreo un niño estaba convulsionando y los niños, uno de ellos corrió, puso su mano debajo, ¿no?, para protegerlo, y todos los otros niños hicieron un círculo y no dejaron que nadie más se acerque hasta que un adulto vaya a ver cómo estaba la bomba, ¿no? Entonces estos son realmente lazos humanos. Y la pregunta de si hay porcentajes, en un último proyecto que hicimos, 59% de los participantes, no voy a decir cuál es el proyecto, pero porque yo creo que lo que importa es los porcentajes. En este caso, 59% de los participantes dijeron que haber pasado a través de la pedagogía artística les había fortalecido su autoestima y sentían que habían cambiado no solamente su autoestima, sino habían cambiado su vida. Creo que el compañero ha dado un claro en hablar del sistema. Siento que el tema está en rever qué queremos con la educación. Todavía tengo la sensación que este sistema está formando empleados. Cuando tú le preguntas a un niño, ¿para qué estás estudiando? Para ir a la universidad. ¿Para qué estás en la universidad? Para tener un trabajo. ¿Para qué estás en un trabajo? Para poderme jubilar. Y se han olvidado del concepto ideal de ¿por qué voy a estudiar? ¿Para qué estás estudiando? Para tener herramientas para construir tu felicidad. Entonces el sistema está obligándonos a cortar todos los procesos de los niños y de nuestros jóvenes, a mutilarlos. Eso es lo que habría que cambiar. Ahí deberíamos atacar al cambio fundamental. Y yo me quedo con el tema de discapacidad. O sea, digo, ¿por qué hay que hacerlo inclusivo? Hay que hacerlo potenciado. Hay que encontrar dónde están sus habilidades y hay que aprovechar y dejar que nos enseñen a nosotros. Porque estoy seguro de que no hay este tema de menos. Es más bien, está preparado para algo más, para lo que nosotros no estamos listos, y él nos va a enseñar, y ella nos va a enseñar. Entonces creo que pasa por las miradas, y también es repercusión de este sistema, que nos obliga a pensar en que todos tenemos que ser iguales. No puede haber algo más aburrido que una clonación de estudiantes, no puede haber algo más desubicado que una clonación de ciudadanos, porque al final todos somos individuos, tenemos nuestras propias ejes culturales, tenemos nuestra propia experiencia y tenemos nuestra propia carga y valor, y cada una debe ser desarrollada desde su propia individualidad en aporte a una colectividad comunitaria. Bueno, algo que decimos mucho, ¿no?, que puede haber lindas intenciones y algunas leyes, proyectos, programas tienen bonitos objetivos, misiones, visiones, pero el papel soporta todo. Y eso es lo que tendríamos que repensar, ¿no? Porque para que realmente funcione, repito, no hay recetas, pero tiene que haber un trabajo personal y colectivo primero. No podemos trabajar educación emocional con los niños y las niñas si nosotras todavía no sabemos todavía gestionar nuestras emociones. No podemos acompañar temas de pérdidas, de duelos,
de muerte, y hay temas muy cotidianos, muy fuertes, que nos faltan nosotros como adultos, como educadores y educadoras, trabajarlos, ¿no? El tema de las pérdidas, duelos, etcétera, cosas cotidianas y vitales para una vida digna. Entonces eso, que el papel dice muchas cosas, pero ya en los actores principales, pues somos los que somos, ¿no? A toda la comunidad educativa. Y respecto a agradecer al promotor cultural, para mí ha sido muy potente. Yo radico en España 19 años, pero soy de estos territorios, soy de este pueblo, de estos pueblos. Entonces, para mí algo muy interesante es que si la ciencia europea o estadounidense no reconoce la educación fuera, no reconoce la labor potente que se ha hecho en estos territorios, no se va a valorar. Nosotras, desde nuestra organización, descolonizamos los textos que nos llegan, esos manuales, esos programas, para trabajar educación emocional, para trabajar racismo, para trabajar desarrollo integral. Cuestionamos también todas esas ciencias, porque lamentablemente el arte nos tiene que ir a cuestionar, no aceptar y solamente jugar y presentar una obra. Detrás hay reflexión, hay conciencia, no queremos solamente cambiar a una persona, porque es muy individualista. No queremos dar un instrumento para que se quede, se valore y seguir explotando a los demás. Queremos generar cambios comunitarios, ¿no? Y para eso para nosotros es importante. Y otra cosa, el arte sí puede transformar, pero nosotras no trabajamos solitas como organización, nos involucramos con el equipo directivo y con el profesorado, porque ellos conocen el aula también y tienen mucha experiencia y mucho conocimiento. Nos unimos para trabajar conjuntamente, valoramos también a las familias porque tienen experiencias y herramientas y sabiduría, valoramos a las guaguas desde los 3 años y antes de que nazcan, porque ya vienen con muchas cosas para aportarnos a esta sociedad. Gracias. Sé que el panel está dejando un montón de ganas de seguir conversando, de seguir profundizando, de seguir debatiendo. Hay siempre límites de tiempo en estos eventos. 2 cositas que quisiera decir para cerrar. Una primera, agradecer a Jimmy, a Julia, a Raquel, como decía al inicio, personas que conozco hace años, sus grupos, sus trabajos, sus organizaciones. Me di cuenta cuando Raquel habló que los 4 que estamos aquí hacemos parte con nuestras organizaciones del tejido cultural y la comunitaria en Bolivia y en el continente, y es una cosa maravillosa porque es ese reconocimiento que solos no alcanzamos. Necesitamos abrazarnos con otros y con otras, hacer tejidos para que esto funcione, tenga impacto, tenga incidencia, y posiblemente ese es uno de los desafíos más lindos. Y que cuando ocurre en escenarios de confianza, en creer que el otro, la otra, no es tu competencia, sino es tu hermano, tu hermana, con quien puedes hacer cosas juntos y potencializar lo que estás haciendo, tu espacio de compartir y de convivencia, lo que puedes impactar es notable. Y así funciona el tejido. Hace 2 años, 3 años hubo un evento en Medellín del tejido continental de cultura agroalimentaria que se llamaba Cultura más Educación más Comunidad, y reunió experiencias de cultura comunitaria con este mismo tema, incidencia en las prácticas educativas escolares. Entonces, ahí hay un cúmulo de experiencias y ese nombre posiblemente resuma parte de la discusión de aquí. Cultura más Educación más Comunidad, ¿no? Y cómo el entretejer esos lazos puede potencializar notablemente nuestros impactos, nuestras incidencias, nuestras capacidades colectivas. Y lo último que quería decir es, recogiendo algo que dijo la Julia cuando habló de los tejidos y los textiles, sin duda es una de las cosas más maravillosas que nos puede desafiar a esta complejidad sobre la cual tenemos que rediscutir las acciones educativas, las acciones culturales, las acciones comunicativas, los procesos de socialización. Ahí voy a diferir con algunas de las cosas que se ha dicho, solo una idea. Básicamente el tema artístico no es solo un elemento de herramienta. Lo fantástico de un textil como este es que es un dispositivo complejo. Y el dispositivo lo que hace es generar la posibilidad de que arranquen procesos complejos. Aquí hay, desde, como alguien decía por ahí, temas de psicomotricidad profundos y complejos, hasta alta matemática. O sea, solo generar el diseño de un textil en tu cabeza antes de empezar, prefigurar tu textil antes de empezar a tejerlo y prefigurarlo tridimensionalmente, exige unos niveles de matemática compleja.
Y eso la gente lo hace y lo vincula. Pero además este textil tiene una triple dimensionalidad que a mí siempre me fascina. Es útil. No tiene ningún sentido si este textil no es útil para la vida. Por muy bello que sea, la gente aquí va a cargar a su guagua y su guagua se va a cargar en el textil. Va a cargar su comida y la comida va a ensuciar el textil. Pero para eso es, para que tenga utilidad en la vida, utilidad práctica, si no, no tiene sentido. La gente en nuestras culturas no hace textil para ponerlo en su pared como adorno, hace textil para que tenga utilidad práctica. Segundo, este textil para que sea, se ritualiza, narra historias, vincula a la comunidad, genera tejido simbólico, intersubjetividad. Aquí está la historia, la tradición. El uso del color no es arbitrario, coloca, vincula, genera arraigo. O sea, hay un simbolismo altamente profundo, es tremendamente coherente y consistente con la vida de la gente. Si no, no se puede hacer textil. Y lo tercero, es profundamente bello, es estético, es artístico, es performático, irrumpe. O sea, no puedo dejar de ver un textil en la calle porque sus colores, su dinámica me convoca, me llama. Está cuidadosamente hecho para que nos conmueva también a partir de nuestras expresiones más artísticas. Aquí hay un maravilloso ejemplo de un dispositivo de cómo podemos articular educación más cultura, más comunidad. Gracias, gracias David, gracias a ustedes. Ya apareció. Yapita. Es una yapita súper chiquitita. O sea, en el mismo sentido, yo creo que va más allá de la herramienta las artes. No estamos hablando del método. Entonces, cuando nosotros hablamos de las artes como método, estamos diciendo que el producto de ese método son los cuerpos, ¿no? Entonces, estos cuerpos guardan belleza, estos cuerpos guardan creatividad, estos cuerpos guardan estética, estos cuerpos guardan música, ¿no? Por eso es que ahora hago énfasis en las artes como método, ¿sí? Porque es una ruta para deconstruir y construir. Bien, gracias, un aplauso a Mario, a Wally con su cita, a Jimmy con cariño y Raquel. Entonces, muchas gracias. Se dieron cuenta que hemos estado 4 días. Hemos estado el día martes con una actividad muy linda de reconocimiento a nuestra gente, a nuestros grandes personajes que han aportado a la educación. Hemos estado reconociendo y presentando a los promotores aymaras, justamente el hermano que está acá acompañándonos. El miércoles tuvimos un foro importantísimo que han salido muchos temas. Creo que ahora nos ponen un desafío muy duro para la siguiente Semana de Acción Mundial por el Derecho de Educación, que es el año que viene. Pero ese reto duro creo que se va a ir compensando porque ya desde la anterior gestión, y Augusto lo ha planteado, ya desde la anterior gestión dijimos, todo el año tenemos que movilizarnos por la educación, no solamente en la semana, ¿no? Entonces, vamos a continuar en agosto. Hay una acción directa que vamos a hacer con la Feria Internacional del Libro, ¿no? Como campaña boliviana por el derecho de educación. En septiembre tenemos otra acción y así estaremos todo el año, entonces no se pierdan, ¿no? Ha sido muy lindo el conocernos, articularnos y también dialogar más y profundamente. El día jueves hemos estado, el día de ayer, con el tema del Año Internacional de las Lenguas, historias lindísimas. No voy a entrar a un resumen, pero sí valorar el trabajo de Elías Caurey, de nuestra querida Elvira Espejo, ¿no? De Melina, que también nos sigue acompañando hasta ahora, y esta noche nos van a acompañar. Esperemos que todos puedan ir a la Casa del Poeta, porque ahí estará Elías Caurey, estará Alfredo, ¿no? Alfredo Quirós y José Luis Pay, ¿no? Estarán 3 poetas indígenas en la Casa del Poeta, que está al lado del ingreso al Hospital del Tórax, en Miraflores, ¿no? Por la iglesia Carmelo o la
¿qué se llama la policía militar? El centro de salud militar. Cosmil. De Cosmil, una cuadra y media, ahí está la Casa del Pueblo. Entonces, y hoy ha sido realmente un día de fiesta, de emociones, de documentales, de hablar de tejido, lo que cerraba Mario. Pues realmente hay mucho trabajo que hacer. Y alguien me decía ahí, pero ya pues, ¿por qué no ha metido deportes en la educación? ¿Por qué no ha metido la gastronomía en la educación? Porque a partir del sabor, del gusto, recuperamos memoria, nos educamos y hacemos todo. Entonces, gastronomía también es una de las agendas que vamos a ir trabajando hacia adelante. Pero ahora quiero cerrar este evento con la presencia de Nina Uma. Nina Uma, querida. ¡Bravo! Un aplauso por favor a Nina Uma, quien es una amiga, activista, cuarta de batalla. Hemos surgido, creo, mucho tiempo en Huaynatambo y ahora es una mujer excepcional con el INTI, que lo queremos mucho, su guagua, ¿no? Quien está recibiendo todo ese conocimiento de Nina y con quien quiero dejarles, porque también el canto, el hip hop ha revolucionado y ha transformado ciudades y también está transformando América Latina. Un aplauso a Nina. Un agradecimiento especial pues a mi querido amigo David y a toda la gente que también está aquí, porque creo que es gente que está interesada realmente en lo que ahora se denominan los procesos educativos, y creo que es vital eso para restablecer equilibrios en nuestras sociedades. Nos vamos con el tema voces. Este tema habla de algo que igual creo que muchos de nosotros y de nosotras siempre andamos ahí curioseando, investigando, a veces preocupadas por las noticias que vemos todos los días. El tema de la violencia de género, el tema de los derechos de las mujeres, es una lucha de quién, solo de las mujeres o de quién será. Entonces, para hablar de violencia debemos de tener un examen grande de conciencia de toda una maquinaria montada por muchos años, estructurada. Este no es un problema de mujeres exclusivo, del problema somos todos parte, mis amigos, mujeres más de la mitad del planeta, la neta. Entonces, porque aquí no se nos respeta, despierta. El patriarcado es el gran tirano del capital, su gran aliado, queriendo controlar mi vida, mi cuerpo, mi sexualidad, con normas desde la moral. Si las mujeres con la vida tenemos una conexión fuerte y natural. Voces levantadas, aquí están las voces de mujeres golpeadas, muertas y enterradas. Somos voces indignadas. Un poquito más después la pista, por favor. Todos los días, crónica amarilla, los noticieros parecen una pesadilla. Canciones, películas, videos, mujeres, sexo, dinero, que de basura, que nos tortura. Muchos de esos hechos son los responsables de los miedos. La publicidad, compra, venta, mujeres, mensaje subliminal. Ahí hay que ver a quién se juego, mucha plata y poder. Entiende, analiza, comprende. Derechos de la vida defiende. Voces levantadas, aquí están las voces de mujeres golpeadas, muertas y enterradas. Somos voces indignadas. Madre justicia, me imagino que aquí tampoco te gustan las noticias. Es un laberinto de fiscales, de abogados, de acusados, de procesos por muchos años dilatados. No nos alcanzan las leyes ni marcos normativos, y para quienes las administran son solo casos y archivos. Es necesaria la reflexión colectiva. ¿A dónde va esta humanidad, la verdad? Considero que necesitamos volver a la idea de comunidad. Lo que le pasa al otro me tiene que afectar. Voces
levantadas, voces indignadas. Aquí están las voces de mujeres golpeadas, muertas y enterradas. Somos voces indignadas, somos voces levantadas, voces que no se inclinan ante el poder. Las mujeres somos fuerza, vida y saber. Veme a los ojos y lo vas a ver. Veme a los ojos y lo vas a ver. Veme a los ojos y lo vas a ver. Veme a los ojos. Bueno, tenemos un problema ahí con el sonido, la pista no suena tan fuerte como debería estar, pero la idea del arte y de lo que han estado hablando, así muchos de mis compas y de mis cuatas aquí encima, porque también son así gente con la que siempre coordinamos actividades y que vamos organizando, es que las artes tienen la capacidad de captar tu atención durante unos minutitos. A veces hablando, uno se distrae, se cansa. En cambio, con una canción, con un video, con un corto, con una poesía, con un teatro, las cosas traspasan y logran traspasar más allá de lo que podemos estar solo pensando. No aplica solamente en la cabeza, sino que tiene la capacidad de empezar a tocar nuestras emociones, nuestras sensibilidades. Ahora ya para irnos con toda esa energía recargados y siempre que hago presentaciones, exacto, se van a parar, párense por favor, porque además todos se van a volver raperos y raperas. Es súper fácil rapear. Para quienes van a estar ahí curioseando, vamos a tener un taller justo con la campaña para trabajar el tema del rap con chicas. Creo que es importante, hay un montón de chicos raperos, pero chicas no hay mucho, así que es importante impulsar esto, estén atentos para difundir. Exactamente, nos ayuda. Y lo lindo del rap es que sí o sí las canciones que uno canta tienen que ser tus canciones, lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo. Así que eso podría ayudar también, y está ayudando no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, para que los jóvenes empiecen a decir lo que están sintiendo, lo que están pensando sobre las cosas que pasan en sus barrios, en sus países, en sus territorios, en sus comunidades. Y si se ponen a curiosear van a encontrar así cosas muy interesantes. La siguiente canción que voy a compartir con todos ustedes es una canción que habla de algo que hacemos todos los días, y por lo menos esperemos que sean unas 2 o 3 veces al día: la comida. Todos nos levantamos, el desayunito, a veces bueno, en Cochabamba la Sagrada Hora, digamos, a veces también aquí hacemos Sagrada Hora, mediodía el almuercito, el tecito, la cena, generalmente es así. Y a veces hemos desconectado algo que hacemos todos los días. ¿Cómo será posible que solvente o pueda ir erosionando este sistema del que hemos estado hablando? ¿Será posible? ¿Estará conectado? ¿No estará conectado? Entonces, para ponernos a pensar sobre este tema es que he escrito esta canción. El coro es bien facilito. Yo voy a decir compre, 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 y ustedes tienen que decir coma, coma, coma. Facilito, facilito. A la 1, a las 2 y a las 3. Compre, compre, compre. Coma, coma, coma. Alimento de moda, le juro, no engorda. Compre, compre, compre. Coma, coma, coma. No pregunte, no cuestione, solo coma. Ahora, ¿ya se sabe la letra? ¿Alguien tiene dudas? La idea ahora es que ha estado hablando harto la Raquel, ¿no? El cuerpo habla, dice siempre. Entonces ahora todos somos raperos, raperas, y vamos a decir compre, 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 y ustedes todas las manos arriba y con su actitud también de raperos. Compre, compre. A ver, vamos a intentar. ¿Qué tal? A la 1, a las 2 y a las 3. Compre, compre, compre. Coma, coma, coma. Algunos no han levantado, ¿no? Todos tenemos que hacer, si no, ¿cómo vamos a cambiar este mundo, señores y señoras? Exacto, a la 1, a las 2 y a las 3. Compre, compre, compre. Coma, coma, coma. Alimento de moda, le juro, no engorda. Compre, compre, compre. Coma, coma, coma. No pregunte, no cuestione,
ahora sí, estamos con la actitud o no, ¿eh? Ahora sí, vamos con la pista, por favor, y no se siente. Vamos a repetir. Hoy empecé otro día con hambre, tropiezo con un calambre, que para boca se me antoja, como Burger King, Coca-Cola, cereal artificial, tierno comercial. O sea, comida lime de local, creo que decía los sobres fry. O sea, subliminal, como mi cardenal, comida en lata, mucho más barata. Pero oye, microbio es la onda cero, pero no para el cajero, esto veo. Y tu televisor, tu utiliza, analízate, divisa, videochiza, paraliza, hipnotiza, mentaliza, solízate, chica, brutalízate, utiliza, en tu cabeza. Todo esto está que desplaza. Compre. Alimentos de moda, el burro engorda. Compre. Pregunte las cuestiones solo coma. Compre. Alimentos de moda, el burro engorda. Compre. Pregunte las cuestiones solo coma. Real, vitales y cabal. Y todo lo que ofrezco es químico, alimento fresco soy. Gigante neoliberal. Todo es mi economía mundial. Así engorda mi billetera. Todo adentro, nada va para afuera. Apuesto toda tu tierra. Y vas diciendo tu tierra toda tu vida. Para imponer lo que pertenece a muchos políticos, yo sé. Sí, menciono toda la naturaleza. No, me duele la cabeza. Son sistema capitalista. Sí, te saqué de la lista de países productores. ¡Para los consumidores! ¡Compre! Alimentos de moda, de juro me engorda. ¡Compre! Pregunte los cuestiones solo coma. ¡Compre! Alimentos de moda, de juro me engorda. ¡Compre! Pregunte los cuestiones solo coma. Soy la que yo declara y me da la gana. Somos internacionales, bestias transnacionales, negocios mundiales, pequeño productor. Mira el televisor. Alimento de moda, de puro de moda. Compre. Pregunte las cuestiones solo coma. Compre. Alimentos de moda, de puro de moda. Compre. Pregunte las cuestiones solo coma. No pregunte, no cuestione, solo coma un combo Burger King con una Coca-Cola Light. Bueno, bravo, no decimos adiós, aquí termina, sino más bien seguimos trabajando y nos vemos pronto. Felices, vámonos todos y todas.